experiencia de formación bien interesante y bueno, sin más después continuaremos en un documental breve y después la participación de Segundo Pinchito de la Universidad del Externado de Bogotá, Colombia, que nos hablará de una mirada desde la etnia cansada del Putumayo colombiano. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Mario. Levantamos todos y rápidamente hacemos un círculo todos. No, podemos hacer así rápidamente para no mover las sillas. Bien. Primeramente, pues, para saludar al Madre Tierra, vamos a mirar primero al oriente. ¿Dónde nace el sol aquí? Por allá. Bueno, primero miramos al sol. Rápidamente pensamos, nos volamos a esta parte de la tierra que es el oriente, donde hay miles de culturas, miles de tradiciones, miles de lenguas, y convocamos a estos seres, naturaleza, hombres y mujeres, el mar, las plantas, aquí estoy conmigo. Ahora miramos al oriente. Oriente, donde también hay miles de culturas, miles de tradiciones, donde hombres y mujeres han dado la vida por esta vía allá a esta América, a la naturaleza, a los peces, a las plantas, para que venga a danzar con nosotros, para que venga a compartir su sabiduría. Donde se oculta el sol para muchos pueblos es la oscuridad, es la esperanza. Donde dormimos, donde soñamos nuevas esperanzas. Vamos al norte, miles de culturas, miles de tradiciones. Te saludamos, Madre, por esta parte de la tierra, donde hay nuestros hermanos que siguen peleando por defender nuestras culturas, nuestras tradiciones. Convocamos a esta naturaleza, a estos seres, para que estén con nosotros hoy y por siempre. Vamos al sur. Recordemos a nuestros hermanos mapuches que están, el gobierno de Chile y Argentina quieren entregar a las multinacionales el oro que descubrieron debajo del hielo. Están peleando y esperamos que toda la naturaleza, esas culturas milenarias, los saludamos y que vengan con nosotros a danzar, a compartir sus alegrías, sus esperanzas, su sabiduría. Volvemos a nuestro sitio, en el círculo. También saludamos, convocamos los astros. Para muchas culturas de América, los astros son nuestros hermanos, son nuestros abuelos, abuelas. Las estrellas en mi cultura son mis hermanas. En mi cultura, los planetas son los abuelos y las abuelas. Ellos vivieron aquí antes que nosotros, ellos estuvieron aquí y siguen defendiendo, siguen armonizando a la Madre Tierra, que es su madre. La madre de los astros, de las estrellas, es la Tierra. Nosotros, esta madre también es nosotros. Y por eso somos hermanos y hermanas, tanto el cosmos y la Tierra. Invitamos a estos seres del cosmos para que estén con nosotros, para danzar con nosotros, para que nos vislumbren las esperanzas. Último, a la Madre Tierra, para sentir el corazón de la Tierra, decirle a la Tierra gracias por este alimento que comimos, por los sueños que tuvimos, y le prometemos siempre estar al lado de ella en su defensa. Guay, 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 nele gelili kwa
A medida que fui comprendiendo la profundidad de los conocimientos de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, de nuestras comunidades, y escuchar otras voces de diferentes pueblos de Abya Yala, y luego en diálogo con otros pueblos del mundo, encontré que todos los pueblos indígenas de la tierra, todos, absolutamente todos, decimos que la tierra es nuestra madre. Que todos los seres que habitamos somos sus hijas e hijos, porque dependemos de ella en cada instante de nuestras vidas, porque la estructura de nuestro cuerpo es igual a la de la tierra, nuestro hígado, nuestros pulmones, nuestros huesos, la sangre que corre por nuestras venas son iguales a las quebradas, a las montañas, a diferentes ecosistemas que hay en la tierra. Por tanto hay que protegerla, porque está tanto en nuestro propio cuerpo como en el aire que respiramos, el agua que bebemos, el sol que nos calienta y las plantas y animales que nos dan su sustento. Cuando comenzamos a plantear una educación, es desde la experiencia que venimos viendo, porque llevamos más de 40 años que nuestro movimiento indígena en Colombia nació. En 1971 nació un movimiento muy importante en Colombia que fue los compañeros del CRIC, del Cauca. Y en su primera aparición plantearon de que la columna vertebral del movimiento indígena iba a ser unidad, territorio, cultura y autonomía. Esos fueron los 4 pilares fundamentales que comenzaron a plantearse. Y a partir de ahí comenzaron a aparecer distintas organizaciones en todo Colombia. Por eso es que hay mucho CRI. Entonces, Consejo Regional Indígena del Baupés, Consejo Regional Indígena del Tolima, Consejo Regional Indígena de Caldas, Consejo Regional Indígena de Arauca, pues, porque los compañeros del CRI son los que nos pusieron a plantear y a pensar que era muy importante la parte educativa. Entonces, en ese sentido, me parece de que darle una voz y que la educación que cuando comenzamos nosotros estaba en manos de la Iglesia Católica, porque apenas en 1991 en Colombia somos mayores de edad, porque todo estaba en manos de la Iglesia Católica, es el que decidía cómo debemos evangelizar, cómo deben cristianizar y cómo deben civilizar al indígena. Entonces, por lo tanto, la educación nunca ha respondido a la realidad de nuestros pueblos. Es ahí entonces cuando nosotros, a nivel de Antioquia, o sea, yo quisiera clarificar que no es el pensamiento de los tules, de la madre tierra, sino es todos los pueblos indígenas de Antioquia, para comenzar. En Antioquia habitamos 5 pueblos.
está la cultura embera, dóvida, eyavida, chamí, están los enúes y están los tules. Esos 5 pueblos que habitamos en Antioquia. Y apenas hace 28 años nos organizamos y comenzamos a plantear que no debe continuar la educación en manos de la Iglesia Católica. En ese momento estaba en manos de las monjitas de la Madre Laura, que no hace mucho que la canalizaron como la nueva santa de la Iglesia Católica en Colombia. Pero para nosotros fue una tragedia, las monjitas de la Madre Laura, porque quisieron acabarnos con el pensamiento. Entonces, en ese aspecto me parece de que nosotros empezamos a plantear cómo entonces debe ser la educación en nuestras comunidades. Y uno de los planteamientos que muchos líderes, muchas comunidades plantearon, para ser distinta la educación que queremos, debe ser desde un enfoque. Y el enfoque debe ser desde la Madre Tierra. O sea, la tierra como componente muy importante, porque desde la tierra se emana todo el conocimiento. Desde la tierra hay producciones. O sea, la Madre Tierra es la gran pedagoga. Entonces tenemos que tener en cuenta esta parte fundamental. Entonces, pero para comenzar a entender que la tierra es la madre, ¿cómo es? En Colombia hay 2 posiciones fundamentales. Hay una posición del movimiento indígena que dice nada con las universidades indígenas, nada con las universidades, todas las universidades son coloniales y por lo tanto vamos a crear nuestra propia universidad. Eso es una posición del movimiento, algunos del movimiento indígena. Otros, que es nuestro caso, planteamos que, bueno, yo no creo que no haya universidad estatal que no quiera conversar con nosotros, que quiera intercambiar las ideas, que quieran escuchar a nosotros. Es ahí donde sale la relación del movimiento indígena de Antioquia con la Universidad de Antioquia, que es una universidad estatal que tiene más de 110 años. ¿Sí? Hace 10 años entonces comenzamos a tener esas relaciones con la universidad y por eso es que nosotros hoy llamamos, después de 200 años, tejiendo la historia con el movimiento indígena. Entonces, cuando comenzamos a plantear, porque uno de los problemas más graves que tenemos, creo yo, es la formación de los maestros, porque la formación de los maestros se ha hecho siempre desde la visión del occidente. Entonces, ¿cómo cambiar esa visión? Nosotros planteamos que debe ser desde la Madre Tierra. ¿Por qué? Porque desde la Madre Tierra se cambia toda la visión. Ya no tendríamos que hablar de un tiempo lineal, tenemos que hablar de un tiempo circular, de un tiempo cíclico. ¿Sí? Porque nosotros venimos desde la Madre Tierra. ¿Sí? Yo podría estar mucho tiempo hablando sobre esto del vientre, pero no tenemos mucho tiempo, simplemente voy a hacer rápidamente que, por ejemplo, nosotros todos venimos del vientre de nuestra madre, ahí está nuestro origen. O sea, ahí nos conectamos todos los hombres de la humanidad. O sea, los negros, los blancos, los amarillos, todos los seres del planeta, todos los animales del planeta, todos los árboles del planeta, todos venimos del vientre. Y ese vientre es circular. Nuestro cordón umbilical está pegado a la madre. Y todo lo que a nosotros nos pasó, todo lo que nos está pasando hoy, nuestras enfermedades, nuestra manera de ser, tiene que ver con el vientre. Cuando nacimos del vientre de nuestras madres, toda la placenta, el cordón umbilical, todo es sembrado en la tierra. Eso varía de acuerdo a las culturas. Muchas culturas lo siembran debajo del fuego, muchos lo siembran en la chacra, muchos siembran en su propia casa, eso depende. Pero todos los pueblos indígenas tenemos esa ritualidad muy importante. En mi casa, en mi cultura, cuando nos desprenden el ombligo, nosotros lo sembramos en la finca y de ahí sembramos. Encima ponemos semillas de maíz y las primeras cosechas de ese maíz se invita a los niños de la comunidad para beber la primera chicha del maíz. Entonces, quiere decir entonces que ya somos conectados. Si yo estaba conectado con mi madre y cuando yo me salgo de mi madre ya estoy conectado porque mi cordón umbilical se pegó a la Madre Tierra. Y esa Madre Tierra también es circular. Yo no sé en qué momento de la historia el occidente se olvidó de eso porque se fue, ahora es antinatura, porque se piensa solamente a nivel lineal. Para nosotros el pasado no está detrás de mí, el pasado está, lo estoy mirando. Por eso la cuestión de la memoria, las historias son muy importantes para nosotros, porque está.
O sea, yo me puedo cerrar los ojos y escuchar a los viejos cantar y cantar el pasado, pero es como una película, como si estuviera ocurriendo hoy. Es así nuestra historia, nuestra memoria. Entonces el pasado y el presente es una sola para poder construir el futuro. De la Madre Tierra nos enseña todo esto. Ahí comenzamos a mirar. Entonces me parece importante de que toda esta parte fundamental de la Madre Tierra, entonces comenzamos a discutir eso en una universidad, que es una universidad que todos los pedagogos que comenzamos a estudiar son los doctores de Harvard, doctores en Europa, y entonces es plantear de que la pedagogía de la Madre Tierra, que la gran pedagoga es la Tierra, muy difícil. Estuvimos 6 años de debate dentro de la Facultad de Educación para poder convencer, para poder que ellos nos entendieran. Y llegué un día de que era imposible pensar, porque yo vi de que el conocimiento del occidente, el conocimiento de los pueblos indígenas es como el aceite y el agua, no se pueden entender. ¿Sí? Y entonces yo dije, ¿para qué estoy aquí? Me voy de aquí, tiro la toalla. Pero luego después comenzamos a conversar y dijimos que no es una cuestión de implementar, de decir que mi cultura es mucho más importante que el otro. No, que todas las culturas son muy importantes, simplemente que tenemos que sentarnos para poder dialogar, para poder aprendernos mutuamente. Es ahí donde comenzamos, donde la universidad entendió que no se puede negar los otros conocimientos. Ahí comenzamos a hablar de sabidurías, de pedagogías, que no solamente existe una sola pedagogía, sino existen distintas pedagogías. Pero para hacer eso tuvimos que hacer muchas investigaciones. O sea, por ejemplo, el estado de los pueblos indígenas cuando llegan a las universidades, ¿cómo están? Realmente hay una deserción impresionante de los indígenas que llegan en distintas carreras, dificultades económicas, o ausencia de tutorías de las universidades. O sea, no hay acompañamiento a los estudiantes que llegan a las distintas universidades desde el enfoque de los pueblos indígenas. Nada tiene que ver, todo es imposición de la academia y todos salen desde la realidad. O sea que la educación que se está implementando en Colombia, yo creo que en América Latina, en distintas universidades, sacan fuera de los pueblos indígenas de su territorio. Es una de las cosas que comenzamos a mirar. Entonces comenzamos poco a poco a enamorarnos, o sea, como con la universidad. Si realmente vamos a hacer un buen trabajo, tenemos que respetarnos, tener confianza, y para eso entonces creamos un programa de educación indígena dentro de la universidad, y a partir de ahí comenzamos a conversar cómo vamos a hacerlo de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. Entonces, en ese aspecto, entonces comenzamos a decirles que nosotros no vamos a utilizar ninguna aspectos de lo que dice la academia en las universidades. Denos la oportunidad de decirle a la universidad que existen otras formas de hacerlo. Y la universidad nos aceptó. Propónganlo, créanlos y nos avisan. Y una de las cosas que comenzamos a plantear es, uno de los primeros negociaciones es, la universidad tiene que ir donde está la gente. No es que mi gente va a venir a la universidad. Entonces la cuestión de la localidad se volvió fundamental. O sea, la cuestión de las abuelas, los abuelos, o sea, que están en sus comunidades. Otra de las cosas es que el estudiante no puede vivir fuera de la comunidad, tiene que vivir en su comunidad. Los profesores que nosotros escojamos tienen que ir donde estamos nosotros. Es un aspecto fundamental. Y el otro aspecto fundamental es las relaciones de los pueblos, del nivel de su localidad con otros pueblos vecinos. Es muy importante esas relaciones. Y la otra relación es importante, que también los estudiantes vengan a la ciudad también para que conozcan la realidad de las ciudades, cómo viven en los barrios populares, la cuestión de la cuestión de la salud, la parte educativa, cómo. Entonces nosotros comenzamos a plantear eso. Y entonces nosotros planteamos a la universidad que nosotros no vamos a hacer con materias, sino a partir de preguntas problematizadoras. O sea, por ejemplo, el primer y el segundo semestre, el eje fundamental para nosotros es el encuentro con nuestros saberes y nuestra realidad. Así se llama el segundo el primero y el segundo semestre. Y el primer semestre se hace por preguntas. ¿Cómo estamos en nuestra comunidad? ¿Qué afecta a nuestra vida comunitaria, familiar y personal? ¿Cómo la crisis de nuestra vida personal, familiar y comunitaria afecta el equilibrio con la Madre Tierra? O sea, de todas esas relaciones entonces con las políticas que el movimiento indígena ha construido a lo largo de los 40 años,
que es territorio. Esa pregunta entonces, ¿cómo está tu territorio en su comunidad? ¿Cómo está el gobierno en tu comunidad? ¿Cómo son las relaciones del tejido social en su comunidad? ¿Cómo está la salud en tu comunidad? ¿Cómo están las lenguas en su comunidad? Son a partir de las preguntas que nosotros hacemos. En conclusión, lo que podríamos decir el primer semestre es el autodiagnóstico. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra comunidad? El segundo semestre nosotros planteamos de que hay una problemática bien grave en nuestras comunidades, que es la ruptura con nuestra historia de origen. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Entonces ahí comenzamos el segundo semestre. Lo que hacemos es preguntar, es conversar con los abuelos, con las abuelas, o sea, porque entonces, por ejemplo, la historia de origen de la tierra, cómo fue creada la tierra, cómo fue creada la madre tierra, qué concepto tenemos de la madre tierra, cuál es el concepto que tenemos de la salud, cómo fue creada la salud, cómo fueron los dioses, los creadores que hicieron las plantas medicinas, cómo aparecieron, todo eso en el segundo semestre nos metemos ahí. El tercer semestre y el cuarto semestre es diálogo con otros pueblos, así se llama el tercero y cuarto. En el tercer semestre nos dimos cuenta que hay un problema muy grave que nos pasó. O sea, lo que no ocurrió con la invasión de nuestro continente, con nosotros, ahí nosotros comenzamos a plantear, vamos en el tercer semestre, vamos a conversar. O sea, cómo estaba Europa en territorio antes de que ellos vinieran, y cómo estábamos nosotros en su territorio, cómo guardábamos, cómo trabajamos en nuestro territorio, cómo era la salud en Europa antes que ellos llegaran acá, y cómo era la salud de nosotros, y cómo era la cuestión del tejido social allá en Europa y cómo era aquí. O sea, todas estas son las 5 políticas fuimos conversando. Y en el cuarto semestre llamamos a todos algunas experiencias de salud, de educación y todo. Llamamos a los compañeros de Bolivia, de México, estuvieron con nosotros, como se llama, el experto a nivel de los videos, Ojo de Agua, creo yo, estuvieron con nosotros compartiendo la experiencia. O sea, en el cuarto semestre nos dedicamos a escuchar las experiencias de toda América en Colombia. Y del quinto y el sexto semestre, ahora le preguntamos a los estudiantes, ahora que sabes la problemática de tu pueblo, ahora que tú sabes cuál es la historia de origen de nuestras comunidades, ahora que tú sabes, hemos desmascarado a la colonia, cómo era y cómo éramos nosotros, y ahora que tú escuchando la problemática de todos los pueblos indígenas de Colombia y de algunas partes de América, propongan cuál debería ser el camino para tu comunidad. De ahí comenzamos a elaborar todos los aspectos de la vida, del cual nos dedicamos a la cuestión de la investigación, la cuestión de los tejidos. Nosotros no llamamos investigación, llamamos proyección comunitaria. Nosotros no evaluamos, sino nosotros llamamos valoración, porque la valoración lo tienen que hacer no los profesores, somos facilitadores únicamente, sino las mismas comunidades tienen que valorar, porque tenemos un encuentro local, tenemos un encuentro regional, donde estamos 12 días de tiempo completo profundizando, conversando, y luego los alumnos van a sus comunidades, conversan con sus autoridades, investigan en sus comunidades, luego vienen a nivel zonal, vuelven otra vez a conversar, y luego regresan a sus comunidades nuevamente y vuelven a nivel zonal. Así es el tejido, esa es nuestra forma de hacerlo. Terminado esto, entonces, nosotros planteamos que podemos entonces plantear cuáles son los 3 énfasis que nosotros ponemos. O sea, que los alumnos pueden decidir, yo quiero profundizar en la salud de mi comunidad, quiero plantear la parte del territorio y la cuestión del lenguaje. Entonces yo quisiera decir rápidamente, a nivel del lenguaje, para nosotros ha sido fundamental, porque para el concepto que manejamos no es desde la academia que nos han enseñado, dándole la importancia de la fonética, la fonología. Nuestros estudiantes no saben de eso. Nuestros estudiantes saben cuál es el alma y el corazón de la lengua, ¿sí? O sea que como detrás de un consonante, detrás de una vocal, está toda nuestra historia. O sea, para nosotros planteamos que la lengua es como una nave espacial, que yo me puedo sentarme en esa nave que es la lengua y me puede remitir. O sea, por la lengua hemos sido testigos de la creación del planeta, la creación de los árboles, la creación de los peces. O sea, a partir de la lengua estamos haciendo matemática, estamos haciendo astrología, estamos haciendo ciencia. O sea, la lengua es como un tejido, es como el ADN de la persona. Y entonces el ADN, la ecuación de la sangre y la lengua están conectados. Una parte importante que también comenzamos a averiguar es que la cuestión de la tierra es muy importante, ¿sí?
porque desde el primer momento que un espermatozoide y el óvulo se acercaron y se crearon una vida, el primer órgano que empieza a aparecerse es el corazón. Y luego la razón y luego el cerebro. O sea, el cerebro es el que recibió todos los mensajes del corazón, no lo contrario, no la razón. O sea, la razón depende del corazón. Y entonces, en ese sentido, para nosotros, lo que en muchas partes he escuchado corazonar, como el verbo y todo, para nosotros es fundamental. La cuestión del corazón, para nosotros es la parte fundamental, porque es la cuestión de la madre tierra, ¿sí? Entonces, la cuestión de la pedagogía de la madre tierra tiene que ser de ese tejido, no puede ser de otro lado. Comenzamos a plantear de ese lugar. Entonces, en ese sentido, la cuestión de las especializaciones que llamamos la cuestión de la salud, la cuestión del territorio, todo está en función de la vida. ¿Sí? No, en función de la vida. Nosotros planteamos, por ejemplo, que la cuestión de la salud comienza en el vientre de la madre. ¿Sí? En el vientre, luego el niño, luego los jóvenes, luego el mayor y la comunidad y la madre tierra. O sea, cómo estos espacios que hemos tenido en la vida, cómo se plantea la salud en nuestras comunidades. La cuestión del territorio también es la parte fundamental del espacio de la vida que hemos peleado. O sea, imagínense ustedes que ha sido tan importante para nosotros ese concepto en Antioquia, donde nosotros procedemos, o sea, el pueblo donde estamos aquí, es un territorio antioqueño, hay mucho racismo. O sea, ellos creen de que es el único pueblo en este planeta, por eso llaman pueblo paisano. Se celebran, hacen fiestas y todo. De por lo tanto, hace 28 años no había pueblos indígenas. Estábamos invisibilizados, no había un solo territorio, no había un solo resguardo, no había un solo centímetro de territorio reconocido. En 28 años que llevamos, hoy podemos decir con alegría, tenemos más de 354.000 hectáreas, tenemos 54 resguardos indígenas en el departamento de Antioquia. En todo el país, con toda la lucha de los pueblos indígenas, con las vincas que hemos tenido, nosotros somos de la tercera, cuarta parte del territorio colombiano, son territorios indígenas. Estamos hablando de 31 millones de hectáreas, somos dueños de esos territorios. Pero a partir de ello, ¿cuántos muertos hemos tenido en este país? Más de 4.000 muertos hemos tenido a lo largo de nuestra historia. En Antioquia solamente, que es un pueblo muy pequeño, somos pueblos muy pequeños de 0.3% de la población, en Antioquia hemos dado la vida a más de 400 personas que nos han masacrado tanto el gobierno, tanto los paramilitares, tanto la guerrilla. Y yo creo en ese sentido, cuando aparece la pedagogía madre tierra como una sustancia, como algo vital para poder entender, para seguir luchando, para seguir reclamando nuestros derechos, me parece importante. Y mucho más todavía, hoy que estamos en un inmerso donde el gobierno nacional ha entregado todas las concesiones mineras a las multinacionales. El pueblo, inclusive del pueblo antioqueño, el territorio antioqueño, el 80% ya se han entregado a las concesiones mineras. Y los resguardos que hemos ganado ya están metidos dentro de la cuestión de la minería. Entonces es una nueva lucha que comenzamos a plantear. Entonces la pedagogía de la madre tierra se vuelve una cuestión política, se vuelve una cuestión pedagógica, una forma organizativa. Entonces decíamos nosotros que la pedagogía de la madre tierra sale de lo común que ha planteado el Estado colombiano, que cuando se habla de la educación indígena en Colombia, se habla de etnoeducación. Nosotros salimos de ese formato académico. Nosotros decimos que nuestra propuesta no es solamente para los pueblos indígenas, sino para Colombia, para la humanidad, por todo lo que eso significa. O sea que la madre tierra debe ser un escenario muy importante donde podamos discutir frente a la vida y a la fortaleza de nuestra madre tierra. Entonces, todas estas cosas me parecen sumamente importantes. O sea, yo estoy contando rápidamente de lo que nos ha pasado, pero quiero plantear de que todas estas discusiones que estamos haciendo ya se ha entregado a otros pueblos indígenas de Colombia. Muchos pueblos ya están pidiendo que nos acerquemos, que vayamos. Entonces yo estoy viajando en muchas partes de Colombia hablando sobre la madre tierra, y yo creo que también hay escenarios muy importantes en el planeta. En Europa también se están planteando de cómo llegar la madre tierra a distintos lugares. Entonces yo creo que ha sido muy importante. Y la Universidad de Antioquia hasta ahora, el gobierno nacional hasta ahora no nos ha hecho problemas, ¿sí?,
Al contrario, han visto que sí se puede hacer cosas, que sí se puede conversar, que sí se puede enriquecer la discusión de los conocimientos, la sabiduría de los pueblos indígenas. Entonces, detrás de la pedagogía de la Madre Tierra tenemos 12 sabios, 2 sabios del pueblo Tule, 2 sabios del pueblo Zenú, 2 sabios del pueblo Emberá, Dóvida y Avida, pero son los que nos salen directrices, ¿sí? Los sabios de nuestras comunidades son los que van diciendo, mira, va por ese lugar, ellos también son maestros, son pedagogos también con nosotros. Ha sido muy importante y hemos planteado y que le hemos preguntado a ellos, para ellos, qué sería la cuestión de la pedagogía, cómo lo entenderían. Y una cosa muy importante que nos dijeron los sabios de nuestras comunidades es de que la pedagogía, como ellos entienden, es como aprender la historia, es la pedagogía. Pero aprender la historia, dicen, y acompañar los sueños. Esa es la pedagogía que los viejos, que las sabias nos han enseñado. Y quiero decirles de que ha sido una experiencia muy interesante, una historia donde todo el tiempo estamos permeados, y para poder que la universidad nos pudiera entender, hemos acogido categorías, por ejemplo, categorías de diálogo de saberes, de la interculturalidad, de la pedagogía crítica, de la pedagogía creativa y investigación decolonial. O sea que hay que descolonizar primero la mente de muchos de nuestros estudiantes, porque vienen de un saber que nada tiene que ver con los pueblos indígenas. Pero otra cosa que también hemos construido, me parece muy interesante, a lo largo de toda esta vida que hemos tenido, es que también para nosotros la categoría del silencio para nosotros ha sido fundamental como una metodología para poder llegar a entender el silencio. O sea, hay una crítica que le hacemos al occidente, porque se premian a los niños cuando más hablan, entre nosotros es cuando más callados estamos, es cuando estamos aprendiendo. Nuestros sabios de nuestras comunidades han aprendido sus conocimientos, sus saberes a partir del silencio. Es cuando un hombre, cuando llega a ese estado de este silencio, puede sentir el corazón, el latido de su corazón, puede sentir todos sus órganos, porque los órganos de nosotros que tenemos son comunidades, el corazón es una comunidad muy importante, los pulmones son unas comunidades, ¿sí? Por eso cuando una avispa pica ese dedo gordo no le dice a mí que me importa, porque hay toda una interconexión. Si es fuerte la picadura de una avispa aquí, la pierna me endurece y no soy capaz de caminar. Quiere decir que hay una interconexión bárbara en todo nuestro cuerpo, y eso es lo que nos han enseñado los abuelos, de que es muy importante eso. Y por eso entonces, si lo que le sucede a la tierra me sucede a mí, y lo que me sucede a mí también lo siente la Madre Tierra, y por eso la cuestión de los volcanes, los maremotos no es la culpa de la naturaleza, somos nosotros mismos que creamos eso, porque hay una desarticulación, hay una desarmonía entre la Tierra y nosotros, la humanidad. Por eso me parece muy importante la cuestión del silencio. La otra cosa que también hemos planteado como principios de la pedagogía de la Madre Tierra es la observación, es la cuestión de mirar, de observar, porque en nuestras culturas muchas veces no existe la palabra tocar, existe la palabra escuchar, es muy importante. Cuando estamos cocinando y huele bueno, yo no digo qué huele bueno, nosotros decimos qué bueno se escucha. O sea, es el escuchar, para nosotros es muy importante. Cuando toco el árbol, no existe la palabra tocar el árbol, sino escucho el árbol. O sea, todas estas categorías comenzamos a mirar de que la tierra nos está enseñando todo el tiempo. El otro principio de la Madre Tierra es la comunitariedad, o sea, la comunidad que construye. No es el individuo que está allí, sino que se construimos en totalidad. Si estamos hablando de la comunidad del corazón, de los pulmones, también hablamos del corazón de los humanos. Y de los humanos que estamos en comunidad, estamos ligados con las comunidades del corazón, de los pulmones, para poder entender que somos una sincronía, una articulación permanente. El otro es el diálogo de saberes,
que es muy importante, porque está el pueblo embera, el pueblo zenú, el pueblo tule, compartiendo toda esa sabiduría, pero también tenemos que escuchar a otros pueblos del mundo, porque también es muy importante. Por ejemplo, en la matemática aprendemos la matemática, por ejemplo, de los abacos chinos, de los japoneses, aprendemos de los mayas, pero ¿cuál es la matemática que tu pueblo plantea? Imagínense en nuestra realidad el pueblo embera, solamente cuenta hasta el 5. Y cuando llega el 5 y 6 comienza a contar en español, 6, 7, 8. La pregunta que uno hacía antes, pero ¿qué pasó con el pueblo embera? ¿Por qué llega hasta el número 5? Claro, por toda la penetración. Hoy con la Madre Tierra estamos haciendo nuevas matemáticas del pueblo embera, no ha sido muy importante. Y nosotros en nuestra matemática comenzamos primero la relación de la Tierra con el Sol, con las estrellas, con la Luna. Eso es nuestra primera matemática que empieza. O sea, la astrología, nosotros comenzamos a construir, esto llaman nuestra, ¿cómo se llama? Toda la cuestión del Sol, de las relaciones del Sol, de la Tierra con el cosmos. Lo otro fundamental como principio de la Madre Tierra es el tejido. El tejido para nosotros, para no decir el aprender y enseñar, nosotros hablamos del tejido, porque una mujer, las mujeres por ejemplo tejen, ¿sí? Y cuando están en reunión están tejiendo, nunca dejan de tejer, cuando caminan siguen tejiendo, o sea, quiere decir que la enseñanza va con nosotros. Y para nosotros por eso es importante de que la cuestión de todo el conocimiento de ir y venir, para nosotros es cíclico, el conocimiento no es lineal, es como el mar siempre regresa y vuelve, siempre regresa y vuelve, y así es nuestro tiempo. Es como la maca se mece, las madres nos cantan con cantos de arrullo y vamos meciendo y vamos aprendiendo. La maca, por ejemplo, para el pueblo de Tule es muy importante, porque desde la maca se hace todo. Yo soy producto de una maca. Bueno, gracias. Seguro va a haber muchas inquietudes. Vamos a ver ahora un breve documental para contextualizar la reflexión del compañero Crispín. A ver, bajamos la pantalla.